No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. La palabra del Señor va a resonar ahora en nuestros oídos. Permitámosle que despliegue toda su fuerza salvadora en nuestro corazón. Escuchémosla no solamente con los oídos, sino con nuestro corazón. En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio 2 barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Navega mar adentro y echen las redes». Simón le respondió: «Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos sacudieron y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: «Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador». El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban por la cantidad de peces que habían recogido, y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres». Ellos atracaron las barcas a la orilla y, abandonándolo todo, lo siguieron. Acabamos de escuchar uno de los relatos más hermosos del Evangelio de San Lucas. Un relato que tiene tanta riqueza de contenido que da una lástima grande que el tiempo sea tan breve para poder sacar todas sus virtualidades. Pero detengámonos solamente en 2 aspectos. El primero es la vocación de los primeros discípulos, unos pescadores. Pedro, Andrés, Santiago y Juan, como nos precisan el Evangelio de Mateo y de Marcos. Son los primeros discípulos. El Señor Jesús ha apenas iniciado su ministerio y ya quiere llamar a personas para que lo sigan, para que compartan con Él ese trabajo de llevar, de hacer presente a Dios en medio de los seres humanos. Los primeros discípulos responden a ese llamamiento dejándolo todo. Dejan la barca, dejan su tarea, dejan su profesión, dejan su vida, dejan todo, absolutamente todo lo que tenían en ese momento para seguir al Señor Jesús. Qué bueno que nosotros seamos capaces de dejar todo para seguir al Señor. Ustedes se preguntarán inmediatamente: ¿pero cómo vamos a dejar todo? ¿Cómo voy a dejar a mi familia? ¿Cómo voy a dejar mi profesión, mi trabajo? ¿Cómo voy a dejar todo lo que soy? No podemos seguir todos renunciando a todo, solamente siguiendo al Señor. No, esto el Señor se lo pide solamente a algunos en sentido literal. Son los que consagran su vida al servicio de Dios y del Evangelio. Pero a todos los fieles cristianos, a todos los discípulos, Él nos pide que de alguna manera dejemos todo. ¿En qué sentido? Dejarlo no es solamente abandonar las cosas, sino es sobre todo una cuestión de corazón. En el corazón tiene que haber un desapego a las realidades que con tanta frecuencia nos esclavizan, los bienes materiales, la posición social, todas aquellas cosas que de alguna manera como que enturbian nuestra relación con Dios y que impiden el que nosotros tengamos una gran libertad interior para poder amar a Dios y poder amar a los demás. El dejarlo todo para nosotros hoy tiene que concretarse, cada uno tiene que concretarlo viendo de qué manera su corazón no está esclavo, su corazón no está impedido
a causa de los bienes y de las posiciones materiales, sino que está libre para poder seguir al Señor en lo que el Señor le pida a lo largo de su vida, de acuerdo al estado de vida, el casado como casado, el trabajador como trabajador, etc. Esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. El Señor nos pide que lo pongamos a Él como lo primero en nuestra existencia y que seamos capaces, por lo tanto, de supeditar todo al seguimiento de Cristo. Pero hay algo también bien interesante y es la reacción de Pedro cuando constata el milagro maravilloso de la pesca. Cae de rodillas y grita: aléjate de mí, Señor, porque soy un pobre pecador. Aquí hay algo que para nosotros hoy es sumamente importante, porque en el mundo de hoy difícilmente nos reconocemos pecadores. Hoy hemos justificado absolutamente todo. Hoy hemos destruido definitivamente todos los códigos de moral. Hoy pensamos que todo es lícito, que todo está permitido, si a mí me parece, si yo juzgo que está bien, si me apetece. Y de esa manera hemos entrado en un relativismo moral absoluto por una parte y por otra parte en un verdadero libertinaje de las costumbres. Si nada es pecado, si nada está prohibido, todo está permitido. Y por lo tanto, todo es bueno, todo vale la pena. Cuando uno se acerca a Dios, cuando uno descubre la presencia de Dios en su vida, entonces descubre también su propio pecado. Es decir, descubre su debilidad, su fragilidad, descubre su egoísmo, descubre su incapacidad de amar, su incapacidad de servir, descubre cómo su corazón está apegado a tantas cosas, descubre cómo su corazón le impide una cierta libertad fundamental para ser capaz de vivir como Dios quiere. Es decir, se descubre pecador. El próximo miércoles vamos a empezar la Cuaresma. Y la Cuaresma es precisamente un tiempo en el cual la Iglesia nos invita a que nosotros nos descubramos como pecadores y que por medio de un arrepentimiento sincero, por medio de una conversión real, empecemos todo un proceso de seguimiento del Señor Jesucristo. Este evangelio que acabamos de escuchar nos prepara entonces para iniciar el próximo miércoles la Cuaresma. Pidamos al Señor que vivamos la Cuaresma de este año con un corazón dispuesto, con un corazón que sea capaz de dejarse enseñar por el Señor, un corazón que sea capaz de dejarse guiar por el Señor, un corazón que sea capaz de renunciar a todo lo que le impide seguir al Señor para poder hacerlo de verdad. El Señor nos quiere sus discípulos, el Señor nos quiere sus misioneros. Hagamos campo en el corazón al Señor para que de verdad nos hagamos discípulos, misioneros de Jesucristo en el mundo de hoy. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día.